Bueno, chalón para todos. Esperamos que, bueno, yo soy la que espero. Yo soy la que espero que tengan un poquito de paciencia conmigo hoy, que estoy manejando tres pantallas aquí al tiempo, así que vamos a iniciar una etapa nueva que espero que sea de mucha bendición. Hoy vamos a comenzar de nuevo estos estudios y yo le doy gracias a mi padre y le doy gracias muy especialmente a todos ustedes, a todas las personas que me han ayudado para que esta transmisión mejore, a los que me han ayudado con sus ofrendas, con su apoyo, para que podamos llegar a transmitir hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a salir con mejor señal. Hoy vamos a salir con entrada a las tablets, a muchos otros equipos. Así que esperamos que esta bendición pueda llegar, como dice la palabra, hasta el último lugar de la tierra. De verdad que el Padre los continúe bendiciendo, que el Padre les recompense, pero con muchísima bendición, todo ese esfuerzo que yo sé que han compartido conmigo. Esperemos que esta noche tengamos la continuación del estudio, la continuación del estudio de la profecía detrás de la semana de Pesach. Este estudio de hoy es un estudio muy interesante porque no lo vamos a ver ese momento, el momento desde que Yeshua sale al Monte de los Olivos, lo vamos a ver hasta que muere, pero lo vamos a ver desde una perspectiva diferente de como siempre tal vez lo hemos estudiado. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista profético. Yo lo que quiero que ustedes noten, que se den cuenta que es muy importante, es cuántas profecías se cumplen en ese lapso de tiempo tan corto. No alcanzan ni a pasar 24 horas y tenemos una cantidad impresionante, como vamos a ver hoy, de profecías. Y algo que vamos a descubrir muy interesante detrás de todas estas profecías es el cumplimiento de Juan 8:28. Juan 8:28 dice, en Juan 8:28, Yeshua dijo estas palabras: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es decir, el día que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la muerte que habría de tener, dice, entonces ustedes conocerán que yo soy. O sea, hoy vamos a saber con seguridad la identidad de Yeshua. Y yo espero de todo corazón y le pido tanto al Padre que Él me dé la unción y me dé el respaldo para que Él ponga a través de su Espíritu Santo la confirmación de la identidad de Yeshua a través de este estudio. Es tan importante saber esa identidad de Yeshua porque ustedes se dan cuenta que hay una labor impresionante a través del internet en todos los países, en las congregaciones, una labor impresionante por desviar y cambiar la identidad de Yeshua. Sabemos y lo hemos visto ya en muchas ocasiones que simplemente por seguir el principio establecido por Rambam dentro del judaísmo de que el Mesías tiene que ser un hombre, muchos sin ningún discernimiento, sin ir a las escrituras, sin ninguna prueba bíblica, están dando el paso hacia dejar la revelación que nosotros tuvimos del Padre, de quién era Yeshua, y se están volviendo atrás. Yo espero que hoy, así como Yeshua dijo, cuando yo sea levantado, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ustedes conocerán quién soy yo. Hoy terminemos este estudio con una seguridad que nadie la pueda quitar de nuestros corazones. Así que vamos a comenzar y vamos a leer. Miren que lo que vamos a leer en las escrituras realmente es muy corto, pero vamos a ver cuánta profecía hay detrás de estas últimas horas de la vida de Yeshua. Si ustedes han venido viendo la serie, si ustedes han venido viendo toda la serie de las profecías, pues ya hemos visto tantas. No es que apenas van a comenzar, ustedes ya se han dado cuenta de cuántas profecías se han cumplido. Entonces vamos a hacer un poquito el entorno en este momento. Ustedes ya saben que los sacerdotes estaban, afanados para que Yeshua fuera
fuera ya que lo mataran, porque ellos estaban viendo que todo Judá se estaba yendo detrás de él. Ellos tenían mucho afán de sacarlo del camino, pero una de sus pretensiones era que fuera después de la fiesta de Pesach. Sabemos que ellos no querían de ninguna manera que fuera durante la fiesta de Pesach. Y ya lo explicamos en el capítulo anterior, en el video anterior, precisamente porque es un día de muchísimo trabajo, es un día en que si esto ocurría se volvían ritualmente impuros, o sea, había mucho problema para manejar en ese día, pero como nosotros hemos aprendido que lo que el Todopoderoso ordena y hace y dice, así se hace, entonces tenía que ser, ya lo vimos porque es el Cordero de Pesach, pero también por otra razón que es muy importante, porque cuántas personas iban a ser testigos del cumplimiento de toda esta profecía. Éxodo 23:17 dice: 3 veces al año se presentará todo varón delante del Eterno en Jerusalén. Todos los judíos que estaban dispersos por las diferentes regiones aledañas a Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, ellos tenían que venir obligatoriamente 3 veces al año hasta Jerusalén, y era en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Así que el cumplimiento de todo esto iba a estar a los ojos de todos los que habían venido, de todos los que era un momento propicio, no solamente porque era el día de Pesach, era el día ordenado, sino también por eso el Padre ordena que hubieran venido hasta Jerusalén para ser testigos del cumplimiento de todas estas profecías. Así que hoy vamos a aprender muchas cosas, tal vez algunas ya las saben, pero las vamos a poner en la perspectiva de menos de 24 horas, el cumplimiento de una infinita cantidad de profecía que confirman que Yeshua es el Mesías de Israel. Vamos a ir a Marcos 14:26. Si vamos a ir siguiendo el texto de Marcos, aunque está pues claro en los demás evangelios, pero para que ustedes vean cómo siguiendo el texto vamos a ir encontrando tanta información. Ya vimos, terminamos en el video de la semana pasada, terminamos cuando ya Yeshua y los discípulos salen al Monte de los Olivos. Entonces dice Marcos 14:26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Ya vimos el final del Seder de Pesach, ya vimos que ellos vienen al Monte de los Olivos. Entonces Yeshua les dijo, y vamos a ver ahorita por qué al Monte de los Olivos especialmente, pero vamos a leer hasta el versículo 28. Entonces Yeshua les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren, nomás estos 3 versículos no tendríamos para aprender toda la noche todo un estudio. ¿Por qué? Porque empecemos por el último, por el 28. ¿Por qué cuando él resucitara iba a presentarse en Galilea? Ya lo vimos. Yeshua dijo que él había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. El objetivo de esa primera venida de Yeshua es la restauración de Israel. Nosotros tenemos que olvidarnos de ese argumento que es el que siempre usan los antimisioneros para decir que Yeshua no es el Mesías, que dice que donde Yeshua fue el rey de Israel, a dónde reinó, y etcétera, y etcétera. No, es que Yeshua en esta vez, él no vino como rey, él no vino como el Mesías triunfante, él vino a restaurar a Israel. Y para restaurar a Israel, ¿qué tenía que hacer? Llamar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí estaban la casa de Judá, las ovejas de la casa de Judá. Él tenía que llamar a las ovejas de la casa de Israel. Entonces, por eso les dice, cuando yo resucite, yo voy a estar con ustedes en Galilea. Pero él acaba de decir, Yeshua, estas palabras. Ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Realmente,
uno le ve el sentido a estas palabras, pero entendamos algo que es muy importante. Yeshua estaba en todas las palabras que él dice desde aquí hasta el momento de su muerte. Él está confirmando profecías. Ninguna palabra dio que no fuera una palabra que ya los profetas habían anunciado. Entonces, Yeshua está haciendo, es como la obra de decir, acuérdense de la profecía, acuérdense de tal profecía. ¿Dónde encontramos esas palabras? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La encontramos en Zacarías 13:6. Zacarías 13:6, recordemos que desde Zacarías 12:10, cuando el pueblo de Israel, cuando Judá específicamente, porque eso es con la casa de Judá, cuando Judá voltea a mirar buscando la ayuda del Todopoderoso al final de los tiempos, cuando está siendo atacado en la guerra, entonces él dice que verán, ellos levantarán sus ojos al cielo y verán al que traspasaron. Ese que traspasaron ya de por sí, pues es una profecía, la hemos estudiado acerca de este momento cuando Yeshua es levantado. Pero Zacarías 13:6 específicamente se hace este diálogo. La casa de Judá que está llorando, que se está arrepintiendo por no haber creído, que se lamenta por haberlo insultado, por haberlo puesto de lado, por haber hecho todas las cosas que se han hecho contra Yeshua allí. Dice que le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Perdón, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ahí es cuando Yeshua retoma estas palabras. ¿Por qué las retoma? Para decirle, recuerden que Zacarías 13 está anunciando que yo voy a tener heridas en mis manos. Nosotros vamos a ir viendo a través de los textos este mismo patrón y eso es lo que a nosotros o por lo menos lo que a mí me ha movido a hacer todo este estudio de cuál es la profecía detrás de estos últimos, de esa semana del Pesaj. Sigamos hacia en el orden que sigue con la negación de Pedro. Vamos a verla desde el Evangelio de Lucas, la parte de la negación de Pedro, porque nos trae una información muy especial. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces ya sabemos, él le dice que bueno, él no lo va a negar, que él prefiere también la muerte, etcétera. Pero vamos a un momentico hasta acá. Él dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Una pregunta, ¿cómo pudiera saber Yeshua lo que Satanás, lo que el adversario que rinde cuentas al Eterno, el adversario que tiene que pedir permiso para hacer daño a uno de los hijos del Padre? ¿Cómo pudiera Yeshua haber sabido esto si él hubiera sido solo un hombre? O sea, Yeshua lo sabía porque es lo que hemos venido confirmando y es lo que pretendemos confirmar hoy a través de las mismas escrituras, la identidad de Yeshua. Él sabía que Satanás estaba pidiendo zarandear a Pedro, pero la oración de Yeshua es que no falte la fe para que una vez que Pedro se arrepienta y regrese, confirme a los hermanos lo que pasó, como efectivamente pasó en el libro de los Hechos. ¿Quién fue el que se puso en pie el día que vino el Espíritu Santo? Fue derramado sobre los discípulos en el día de Shavuot. Pedro fue el que se puso en pie. Así que ese ruego de Yeshua se cumplió como se cumplió también la misma negación de Pedro. Le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces y que antes cuando el gallo ya cante, él ya lo habrá negado 3 veces. Aquí les voy a dar un dato interesante a las personas más nuevas, porque yo sé que muchos ya lo saben, que es algo que es muy interesante, que es que esa traducción del gallo que canta no es un animal realmente, eso es una mala traducción.
La palabra hebrea que se utiliza acá y el sentido que tiene es la palabra Hageber, que tiene que ver es con los centinelas, con los que llamaban en el templo, con los sacerdotes que estaban llamando en el templo para que la gente viniera hacia allá. Esos eran los que iban a cantar. Lo que pasa es que la palabra es sinónima y la tradujeron como un animal, como si fuera un gallo el que cantara. No había ningún gallo porque cerca al templo no podía haber animales. Así que este es solo un dato que es interesante, pero sigamos adelante, volvamos a Marcos. Y vinieron entonces a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó Yeshua a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró y oró que si fuese posible pasase de a él aquella hora. Y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Este es otro texto que siempre lo enseñé cuando enseñé la clase de Pesach, pero lo repito hoy para los que no lo han escuchado. Esas palabras, aparta de mí esta copa, que nosotros nunca entendimos cuando estábamos dentro del contexto cristiano y no conocíamos el Seder de Pesach, tiene relación, ¿cuál copa era la que él estaba pidiendo que se quitara? La copa de redención, que ya vimos en el estudio anterior, que es la copa que sellaba el nuevo pacto con la sangre del Cordero. Esa sangre que él iba a derramar, esa es la copa de redención y era la copa que él en su angustia, en su agonía, estaba pidiendo al Padre que si fuera posible la quitara, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la del Eterno. Él la aceptaba. Muchos se cuestionan esto y dicen, pues pero si Yeshua fuera la misma palabra de Elohim y fuera su naturaleza divina, él no se hubiera angustiado hasta la muerte por el hecho de que fuera a morir, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar algo. Precisamente el Eterno puso en el vientre de Miriam, puso ese óvulo ya fecundado, esa palabra suya la puso allí a tomar la forma de un hombre para que esa naturaleza humana que estaba adquiriendo allí pudiera morir, porque el Eterno es espíritu, él no muere, él es como dice la palabra, es eterno. Él no muere, él necesitaba una naturaleza que pudiera derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros. Así que en su naturaleza humana, él sabía el dolor que iba a sentir al ser pasado por todos estos oprobios que estaban anunciados y que claro, él en su omnisciencia sabía. Pero él está en este clamor. Él está ¿dónde? Él está en Getsemaní. Getsemaní es Gad Shemanim, que significa donde se prensan los olivos. Mire, una cosa que es muy interesante y algo que para mí siempre ha sido fascinante de las escrituras es que no hay ni una sola palabra, ni que falte ni que sobre. Todo es importante, nada sucede porque sí, nada sucede porque, bueno, aquí sucedió y no. Siempre, si nosotros buscamos, sobre todo en el hebreo, el significado, nosotros vamos a encontrar la importancia de cada lugar, de cada nombre, de todo lo que sucede. ¿Por qué en el Monte de los Olivos? Precisamente porque el Monte de los, Israel siempre fue llamado Olivo Verde. Jeremías 11:16, en Jeremías 11:16, el Eterno dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Eterno tu nombre. Así lo llama, así llama a su pueblo Israel el Eterno, olivo verde. En Zacarías 4:11 también encontramos algo que es muy interesante. Dice en Zacarías 4:11,
Hablé y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Los dos olivos son las dos casas de Israel presentes delante del Padre. Es decir, Israel está comparado con el olivo, llamado el olivo verde. Y también dice que está presente allí delante del trono mismo del Padre. Ahora, en Zacarías 4:14 nombra los olivos a la derecha y a la izquierda. En Zacarías 14:4 nombra el monte de los olivos de nuevo para indicar el lugar donde Yeshua afirmará sus pies en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, y el monte se partirá hacia el oriente y hacia el occidente. Es decir, y recuerden, Getsemaní quiere decir donde se prensa el olivo. Esa prensa que significaba es lo que iba a suceder con el cuerpo mismo de Yeshua por el pueblo de Israel. Allí iba a ser prensado, allí iba a ser purificado para que esos dos olivos pudieran presentarse delante del Eterno. Ahora, ¿por qué estaban velando en el Monte de los Olivos? Es que cada palabra es, como les digo, el cumplimiento del Tanakh. En la noche anterior a Pesach, el Éxodo 12:42 nos dice que la noche anterior a Pesach es una noche de guardar, es una noche de velar, es una noche donde debemos permanecer atentos recordando lo que sucedió en la tierra de Egipto. La palabra para velar es la palabra chimur en hebreo, que significa observación, guardar, que viene de la raíz de chamar, que significa como proteger, cuidar, ser un centinela, ser un guardián. El Éxodo nos dice, Éxodo 12:42, entonces, que esa noche, precisamente esa noche, la noche cuando comienza el día 14, que era la noche cuando estaba Yeshua allí con los discípulos, todos estaban velando en esa noche, recordando lo que había sucedido en Egipto. Así que cuando dice que ustedes no han podido velar conmigo ni una hora, ya vamos entendiendo de qué está hablando. No era de que se quedaran simplemente acompañándolo, era que era una noche y sigue siendo una noche especial para nosotros estar pendientes, para recordar lo que había sucedido, porque mientras recuerde que en ese momento en Egipto ellos estaban colocando la sangre del cordero para que el ángel de la muerte pasara por encima. Sigamos Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, oró, diciendo las mismas palabras, pero al volver los encontró otra vez durmiendo, y dice, no porque estuvieran cargados de sueño, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, porque he aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Muy interesante, porque ahorita vamos a ver, él hace referencia a él mismo como el Hijo del Hombre. Y esto es muy importante cuando nosotros hemos entendido Daniel 7. Cuando Daniel, recuerden que cuando Daniel ve en el trono, frente al trono celestial, frente al trono del Padre, él ve a Yeshua, pero bajo el nombre del Hijo del Hombre. Recuerden que el nombre es la misión. Él aparece, Daniel lo ve como el Hijo del Hombre. Por eso él no dice cuando vean a Yeshua levantado, no, él dice cuando vean el Hijo del Hombre. Y aquí nos dice el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Ahora vamos a ver también más aún la importancia que tiene. Lucas 22:37 continúa diciendo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Una de las razones que más nos debe hacer permanecer a nosotros en la fe en Yeshua es ver cuántas profecías se cumplen, porque lo que estaba escrito se cumple en Yeshua, y se cumple exactamente, y se cumple literalmente.
No puede ser una coincidencia. Y si no es Yeshua, no hay nadie más en los últimos 2000 años hasta hoy que haya cumplido con todas las profecías. Y no lo va a haber tampoco, por lo menos porque nosotros tenemos que, estamos esperando, ya es la venida del Rey triunfante. Así que dice el mismo Yeshua, como se había dicho que yo iba a ser contado entre los inicuos, ya vienen para entregarme. ¿Dónde lo había dicho? ¿Dónde estaba profetizado? En Isaías 53:12. Dice Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Todos estos se cumplió exactamente. Lucas 22:40 dice, entonces llegó a aquel lugar y les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó como a un tiro de piedra y oró. Y puse este texto, puse el texto de Lucas por un detalle que es muy interesante, porque dice, es el único que hace la anotación de que se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en su agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese sudor de sangre de Yeshua es un cuadro emocional, es un cuadro que proviene de un estrés máximo que se llama hematidrosis. Eso no es muy común, pero cuando una persona está en un nivel de estrés máximo, digamos que suda gotas de sangre porque se revientan los vasitos capilares que hay junto a los poros de la piel. No son cantidades de sangre, son gotas de sangre que aparecen sobre la piel como si estuviera sudando sangre. Esto nos muestra la intensidad de la angustia que se estaba viviendo en aquel momento. Volvamos entonces a Marcos. Levantaos, dice Yeshua, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. Luego, hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y por parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y al que le entregaba, dice, le había dado señal diciendo, yo al que besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Luego le echaron mano y le prendieron. Esto, bueno, tantas interpretaciones, tantas cosas, pero sabemos que vamos a seguir adelante para mirar más, a tener el tiempo de las profecías. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Respondiendo Yeshua le dijo, esto es muy interesante, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme, si cada día yo estaba con ustedes en el templo y ustedes no me prendieron. Pero mire lo que dice Yeshua, pero se está haciendo así para que se cumplan las escrituras. El cumplimiento de las escrituras, fíjense que en menos de, no han pasado ni 2 horas en lo que estamos leyendo, o sea, en el tiempo real en que estaba ocurriendo, y ya Yeshua ha confirmado 2 veces que es importante que miren el cumplimiento de las escrituras. Nosotros no podemos inventar. Recuerden que Deuteronomio 4:2 nos dice, nadie puede añadir, nadie puede quitar. El cumplimiento de las escrituras es lo que nos muestra a nosotros la veracidad de la escritura y la fidelidad de la palabra del Eterno. Ahora dice, entonces en el versículo 53, Yeshua viene frente al sumo sacerdote y trajeron a Yeshua al sumo sacerdote y se reunieron los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Primero que todo lo traen a los sacerdotes. Hoy muchos pretenden decir que no, solamente como que Judá no hubiera tenido nada que ver en la muerte de Yeshua. Y yo he escuchado la misma defensa, inclusive de muchos creyentes. No, fue Roma. No fue Roma. No fue Roma. Es que se tenía que cumplir la escritura. Sin miedo se tenía que cumplir la escritura.
Trajeron entonces a Yeshua y se reunieron los sacerdotes principales, ancianos y escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes, escuchen esto, y todo el concilio buscaban el testimonio, buscaban falso testimonio, 55, buscaban testimonio contra Yeshua para condenarle a muerte. Ellos estaban buscando a alguien que pudiera acusarlo, pero no pudieron acusarlo. Entonces ya muchos, decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Saben una cosa que a mí me impresiona? Cómo se está repitiendo esta escena hoy por hoy. Cómo nosotros estamos escuchando tanto falso testimonio contra Yeshua. Pero lo más triste y lo más preocupante, y aquí quiero hacer un llamado muy especial a la iglesia, es que la primera que está dando falso testimonio de Yeshua es la iglesia, son sus seguidores. ¿Cuándo están dando un falso testimonio? Cuando dicen que Yeshua vino para predicar en contra de la Torá. Amigos, si ustedes leen cuando Esteban está muriendo, que también traen falsos testigos, los falsos testigos dicen exactamente lo mismo. Dicen que Yeshua vino a abolir la ley y a hablar contra la Torá y contra el templo. Entonces, pero eran falsos testigos. ¿Cómo no va a ser muy preocupante que la iglesia hoy sea la que se levanta como falso testigo contra Yeshua? Sea la primera que con esa historia que ha pasado de una generación a otra, completamente contraria a su palabra, que digan que Yeshua vino a abolir la Torá, porque la Torá era una pesada carga que nadie la podía cumplir. No solamente es un falso testimonio, es una blasfemia tan grande que de verdad que el Padre tenga misericordia de todos los que enseñamos, porque yo también lo enseñé en un tiempo, semejante barbaridad. Que el Padre, de verdad que no tenemos cómo agradecerle al Padre que nos hubiera abierto los ojos y nos hubiera mostrado la verdad. Así que en este momento hago un llamado. Esos que venían a dar falso testimonio contra Yeshua lo han dado por 2000 años y hoy, pastores, y hoy, amigos cristianos, es tiempo de parar y es tiempo de regresar a las Escrituras, a leer en Mateo 5, de boca del mismo Yeshua, decir que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Sigamos entonces. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré el templo hecho a mano y en 3 días lo edificaré. Dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Algo que siempre es normal, cuando algo no es verdad, nadie va a concordar en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote Caifás se levantó en medio y preguntó a Yeshua diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba. Ese silencio de Yeshua. ¿Por qué callaba Yeshua? ¿Por qué Yeshua no se puso en pie y le dijo, no, eso es mentira, cómo se les ocurre? O yo lo dije porque era mi cuerpo, etcétera. Toda la explicación que él podía haber dado. ¿Por qué callaba? Porque Yeshua en ese momento estaba cumpliendo la Torá. ¿Y qué es lo que dice la Torá? Recuerden, Yeshua vino para pagar el pecado de la casa de Israel. Él vino para morir en lugar de Israel, de las 2 casas. Él vino para morir por Israel, pero él nunca tuvo pecado. Entonces, ¿cómo podía él tomar el pecado nuestro para poder morir por él? Levítico 5.1 tiene la respuesta. Si alguno pecare, dice Levítico 5.1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Yeshua sabía el pecado de Israel, lógico que lo sabía. Él vino a buscar las ovejas perdidas, él sabía por qué se habían perdido. Y a Judá lo reprendió muchas veces porque Judá había abandonado la Torá para seguir los mandamientos de los hombres. Entonces, aunque no completamente la abandonaran la Torá, pero estaban siguiendo, poniendo muchos mandamientos de hombres por encima del mandamiento de la Torá.
Entonces, él conocía el pecado de Israel, pero cuando él cayó, estaba cumpliendo Levítico 5:11 y estaba tomando sobre sí el pecado de Israel porque no lo denunció. Si él hubiera denunciado el pecado de Israel en aquel momento, ese pecado hubiera vuelto otra vez a nuestras cabezas. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías, el hijo del bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy. Fíjense esto que es muy importante, yo soy. Y le dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, él le dice, yo soy, pero inmediatamente vuelve y se identifica como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, a lo cual responde el sumo sacerdote con un gesto que lo descalifica como sumo sacerdote. Miren lo grave de lo que ocurrió en aquel momento. Como no conocíamos la Torá, nosotros nunca entendimos toda la importancia de esto. Dice que cuando Yeshua dijo que él era el Hijo del Hombre, el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Entonces, ¿por qué él rasgó sus vestiduras? ¿Y por qué él consideró esas palabras una blasfemia? Cuando él rasgó sus vestiduras, cuando Caifás rasgó sus vestiduras, y fíjense que ya era el día de Pesaj, y él rasga sus vestiduras, quedó descalificado como sumo sacerdote de acuerdo a la Torá. Levítico 21:10 dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Al hacer esto, él se descalificó como sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué tenía que descalificarse? ¿Por qué él hizo esto? Recuerden, Yeshua a través de su muerte entraba a ser ahora el sumo sacerdote de Israel en el orden de Melquisedec. No podían quedar dos sumos sacerdotes. Así que el que quedaba realmente como un sumo sacerdote válido era Yeshua en la orden de Melquisedec. El sacerdote Caifás se rasgó sus vestiduras y se descalificó a sí mismo. Ahora, ¿por qué hizo esto diciendo que era una blasfemia? ¿Cuál fue la blasfemia? Decir que era el Hijo del Hombre. Los invito a los que no han visto el video en mi página que se llama El Hijo del Hombre, precisamente, que ustedes vean la importancia que tenía ese nombre en toda la vida de Yeshua. En el tiempo de Yeshua, todos conocían la profecía de Daniel y todos sabían que Daniel había visto al Hijo del Hombre, un ser divino que estaba recibiendo del Padre toda potestad y toda autoridad. Por eso Yeshua reclamaba tener la autoridad del Padre para perdonar pecados, la autoridad para levantar a los muertos, la autoridad sobre la vida y la muerte, porque él era ese Hijo del Hombre y él se los estaba diciendo, pero ellos sí sabían. Nosotros somos los que siempre aprendimos que Hijo del Hombre quiere decir que se volvió un hombre, que era hijo, y hoy que dicen que es un hijo de vecino cualquiera, hijo de José y Miriam, entonces dice, porque el Hijo del Hombre es eso. No, eso no es lo que dice la Escritura. El Hijo del Hombre, recuerden, tiene que ver con una figura celestial que la vio el profeta Ezequiel y la vio el profeta Daniel. Así que la blasfemia era porque ellos sabían quién era el Hijo del Hombre. ¿Cómo se le ocurre que usted va a decir que usted era el que estaba frente al trono del Padre? Es lo que estaba diciendo Caifás. Ahora, recordemos esto. Caifás no creyó que Yeshua fuera el Mesías ni el Hijo del Hombre, pero Caifás profetizó profetizó que la muerte de Yeshua era por la nación de Israel. Y esto es muy interesante cuando nosotros vemos que aún personas incrédulas hablan profecía porque el Padre los usa a ellos con algún fin. Se recuerden que si el Padre en el relato de Balac y Balaam usó un animal, usó un asno para hablar,
Aquí usó al sumo sacerdote mismo para anunciar que Yeshua iba a morir no solamente por la nación, sino que iba a morir por Israel e iba a morir para congregar en uno a los que estaban dispersos. Eso lo encontramos en Juan 11:49. Él estaba anunciando el porqué de la muerte de Yeshua. Y es muy interesante, eso fue antes de este momento. Eso fue antes cuando él dijo, este hombre va a morir por Israel y para reunir a los que estaban dispersos. Sin embargo, aquí lo vemos que calificando como una blasfemia lo que está diciendo Yeshua. Pero sigamos adelante. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Y fíjense una cosa, todavía está delante de los del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes y los escribas. Y lo escupieron, le cubrían el rostro, le decían que adivinara a ver quién era, profetiza, a ver quién fue el que le pegó, le dieron bofetadas. No fueron los gentiles, no fueron los romanos, fue la misma casa de Judá, lo mismo que está sucediendo hoy. Saben que yo no veo ninguna diferencia y no estoy culpando a Judá, que por lo menos durante 2000 años ha crecido creyéndole a los hombres que Yeshua no es el Mesías y aprendiendo a odiarlo, porque nosotros sabemos que ese es el proceso que se sigue en Judá. Es de parte de los que tuvieron la revelación del Mesías. Eso es lo que más duele, ver que el Padre le reveló al Mesías a muchos que aún en el cristianismo y con todos los errores que tuviéramos, pero le reveló al Mesías y hoy no tienen ningún problema para burlarse de él, no tienen ningún problema para escupirlo de una manera simbólica, a través de sus insultos, de sus desprecios, a través de toda esa basura que colocan en la internet sin ningún temor. Es como volver otra vez a este momento. Y eso viene ¿de dónde? De parte de creyentes. Mire, yo nunca he oído hasta hoy, lo debe haber, pero nunca me ha tocado escuchar una persona, digamos, atea o una persona que crea en otro Dios, por allá en Buda o no sé en qué, que esté en este afán de insultar, de ofender, de burlarse, de hacer tanto oprobio contra Yeshua como lo están haciendo hoy los creyentes. Todo este grupo de antimisioneros que están llenando sus corazones de un odio tan profundo contra Yeshua que no tienen ningún temor hasta para ponerle nombres insultantes, exactamente como ocurrió en este tiempo. Ahora, después de que lo escarnecen allí y después de que hacen todos estos oprobios, entonces ahora sí lo mandan donde Poncio Pilato, donde encontramos un diálogo muy importante. Muy de mañana, dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y los escribas del concilio, llevaron a Yeshua atado y se lo entregaron a Poncio Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices, tú lo dices. El tema del rey de los judíos está relacionado con ¿qué? ¿Por qué le estaba preguntando si era el rey de los judíos? Si en ese momento Judá no tenía ningún rey. Es decir, la pregunta era un tanto ilógica porque desde que volvieron de Babilonia, desde el regreso en Judá no había rey. Ahora, lo importante es que la palabra rey está relacionada con el título de Mesías. El Mesías de Israel es el rey de Israel. Por eso la labor de Yeshua en esta primera venida no es la del Mesías. Él viene como el siervo sufriente a morir para restaurar a Israel.
para después, una vez restaurado Israel, él venir como el rey de Israel, el rey eterno. Entonces, como ellos sí sabían que el rey era exactamente el Mesías, esa es la pregunta que le están haciendo. En otras palabras, Pilato le está preguntando, ¿usted es el Mesías? Porque le está preguntando, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes seguían allí acusándolo. Ellos no se retiraron, para que ustedes vean que no, la muerte de Yeshua no estuvo en las manos de gentiles, no estuvo solo en las manos de gentiles. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes de todo lo que te acusan, mas Yeshua ni aún así respondió, ya sabemos por qué. Entonces había uno que se llamaba Barrabás. Esto es otro punto muy interesante. Había un preso que se llamaba Barrabás que con sus compañeros de motín había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir, como siempre les habían hecho, porque se usaba en aquel tiempo que Roma, para el tiempo de esa fiesta, soltaban a uno de los reos que ellos tuvieran allí detenidos. Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Cómo así que por envidia? Sí, porque Yeshua estaba captando la atención y él hablaba con autoridad. Eso decía el pueblo, que Yeshua hablaba con autoridad y que en cambio los sacerdotes en aquel momento, como habían dejado la Torá y estaban siguiendo solo mandamientos de hombres, no tenían ninguna autoridad. Esto es muy importante hoy porque nosotros nos estamos dejando convencer de lo contrario, que las palabras de Yeshua no tienen ninguna autoridad y que la autoridad la tienen los hombres dentro del judaísmo, y no es verdad, porque Yeshua es la misma palabra del Todopoderoso y nosotros sabemos que Él es el que tiene la palabra misma, la Torá, el Taná completo. Las palabras de Yeshua son las que tienen toda autoridad. Dice, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Imagínense, aquí aparecen, iban a soltar a uno. Ellos no querían que le soltaran a Jesús, aunque no querían que muriera en la fiesta, pero tampoco querían que lo soltaran, porque ellos estaban quedando sin audiencia por su falta, precisamente como hablábamos de autoridad. Así que ellos incitan a la multitud para que pidan que el que suelten sea a Barrabás. Hay algo que es muy interesante, porque Barrabás era judío, eso lo sabemos por Josefo, lo tenemos confirmado, que él era un judío sedicioso, era un judío terrorista, era lo que se llamó dentro de la cultura hebrea los sicarios, desde allí viene la palabra, personas que se infiltraban y mataban a alguien, ese era Barrabás. Pero lo interesante es que en muchos textos griegos muy antiguos dicen que Barrabás se llamaba Yeshua Barrabás. Entonces, Barrabás, voy a mostrarles, voy a poner un momento acá voy a poner aquí el PowerPoint para que ustedes lo puedan ver. Dice que Barrabás es la palabra Bar Abba, que significa el hijo de Abba, el hijo del Padre, el hijo del Padre. Entonces, la pregunta que estaba haciendo Pilatos es muy interesante, porque el Pilato entonces estaba diciendo, ¿le suelto a Yeshua el hijo del Padre o suelto a Yeshua el hijo del Padre? Al final, Bar Abba era el hijo del Padre. Los nombres eran idénticos. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Esto tiene muchas explicaciones, pero precisamente porque por ser Pesaj no pareciera tener mucho sentido, pero el parecido es absoluto con lo que ocurre durante el día de Yom Kippur. Es muy interesante que los dos tengan exactamente el mismo nombre,
cuando el uno es un asesino, pero el otro es el inocente, pero tienen el mismo nombre. Y Poncio Pilato está mirando a ver a cuál de los dos suelta. Ustedes recuerdan que en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote trae los dos machos cabríos exactamente iguales y va a echar suerte sobre ellos. Entonces, uno es sacrificado por los pecados de Israel en honor al Eterno y el otro es llevado al desierto. Impone las manos el sumo sacerdote sobre ese otro macho cabrío y confiesa los pecados del pueblo, pero lo manda a morir al desierto. Esto no es muy interesante. Claro que estamos en Pesach. Yo no tengo una respuesta, ¿verdad? La he buscado, he pensado, he orado. No entiendo por qué esto sucede en la fiesta de Pesach, pero de todas maneras no podemos desconocer que tiene muchísimo sentido. Los dos, uno va a morir por los pecados de Israel, que es Yeshua, que es el que dejan. Y así como el macho cabrío, que es sacrificado por los pecados de Israel, es sacrificado en honor al Eterno, pero el otro es soltado. Aquí, Yeshua muere por los pecados de Israel en honor al Eterno y el otro es llevado afuera. Esto, aunque sean dos fiestas, les digo, hay una conexión. Yo le veo la conexión en cuanto a que Yeshua murió por los pecados con ese día de Yom Kippur, pero lógicamente yo entiendo que algo más tiene que haber detrás de todo esto, pero por lo menos hasta allí ya entendemos que es una maravilla ver uno cómo aún las personas, en este caso, que están decidiendo sobre la suerte de alguien, ni siquiera van a conectar con lo que la Escritura dice que es su cumplimiento. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua para azotarle, para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas y empezaron a saludarle diciendo, salve, rey de los judíos. Empezaron a burlarse diciendo que él era el rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Saben que yo quisiera que el Padre me diera una gracia un día, cuando todo esto finalice y toda rodilla se doble delante de Yeshua, que pudiéramos ver a todos estos que lo injuriaron, a todos estos que aún hoy lo están insultando, que ponen en sus muros todas esas barbaridades en contra de él, que le ponen fotos para burlarse, para degradarlo. Yo quisiera verlos allí de rodillas, ya no para adorarlo, para recibir juicio. Eso es increíble, cómo se repite. Aquí también, salve rey de los judíos. ¿Cuántas personas hoy? ¿Cuántos? Y como les decía ahora, ¿cuántos creyentes hoy pisoteando a Yeshua y se sienten tan orgullosos de estar haciendo lo que en este tiempo ya se hacía y que hoy todavía nos duele a los que lo amamos en nuestro corazón? Dice que también que ahora le quitan otra vez el vestido de supuestamente de rey que le pusieron para escarnecerlo y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle y lo llevaron al lugar llamado el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. ¿Por qué no tomó el vino? Él no tomó el vino porque recuerden que él en la cena, en el Seder de Pesach, él dijo, cuando estaba sellando el nuevo pacto, él dice muy claro que no va a volver a tomar vino hasta que lo beba en el reino con su novia. Entonces, dice, él no lo tomó, dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí los vestidos, pero ojo, no los dividieron, los repartieron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dividido los vestidos? Lo hubieran descalificado como sumo sacerdote. ¿Quién intervino para que no los dividieran? El Eterno. No se hace sino lo que el Padre dice. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos, y
voy a ponerlo acá yo sé que esto lo conocen, voy a pasar rápido porque hay mucha información. El rey de los judíos, nosotros encontramos algo que es muy interesante, porque en ese letrero que pusieron encima de su cabeza, en el madero, decía Yeshua Hanosri Ben Melech HaYehudín. Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces, cuando escriben estas palabras, encima de su cabeza, entonces lo que están diciendo, lo que están poniendo las iniciales, y recordemos lo que vimos en un principio que dijo Yeshua en Juan 8:28. Cuando me hayáis levantado, ustedes van a saber quién soy. Este es un primer punto muy interesante, porque aquí cuando lo levantaron, Yeshua dice, ustedes van a saber quién soy. Cuando pusieron las letras en hebreo, que nos dice que el letrero estaba escrito también en hebreo como en latín, cuando estaba en hebreo, las letras que se veían eran Yud Hei Vav Hei, el nombre del Todopoderoso. Esa era, ustedes van a saber quién soy, y están las letras del nombre del Padre. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia? Ahora, miremos acá las letras que están allí escritas, cómo aparece el nombre del Padre. Y fíjense qué tan interesante que a nosotros solo nos enseñaron que decía INRI. En la tradición católica solo nos enseñaron en latín. Solo nos dijeron que el título estaba escrito en latín. Entonces nosotros, a través de todo esto, empezamos a ver la identidad de Yeshua. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Corrieron donde Poncio Pilato y le dijeron, quite ese aviso, ese letrero que pusieron encima de su cabeza, porque es una blasfemia. Claro, ellos estaban viendo que lo que había sobre su cabeza era el nombre del Eterno. Y Yeshua dijo, ustedes van a saber quién soy. ¿Quién soy? Yud, He, Bad, He. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. ¿Por qué dos ladrones pusieron a la derecha y a la izquierda? Porque la Torá también es cumplimiento de la Torá. La Torá dice que se necesitan dos testigos. Así que pusieron los dos testigos como un testigo por la casa de Judá, un testigo por la casa de Israel. Juan 12:32. Juan 12:32 nos trae una serie que es supremamente importante. Pongan mucha atención a eso porque es muy, muy importante. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la Torá que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Le dicen en Juan 12. Entonces Yeshua le dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde van. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Yeshua y se ocultó de ellos. ¿Por qué estoy tomando esta cita? Porque él anuncia que cuando él sea levantado va a traer a todos a él. Cuando Yeshua vaya a ser levantado y les confirma de nuevo que es el Hijo del Hombre. Ahora, entonces aquí vamos a ver una serie que nos va a llevar a identificar realmente a Yeshua, aparte ya de lo que hemos visto, pero también nos va a ver la importancia de que Yeshua hubiera sido levantado en ese madero. Entonces él lo anunció, y recuerden que esto no era un sistema de muerte, digamos, en Israel. Esto era de los romanos que habían establecido y que estaban en control en aquel momento, que es parte también del cumplimiento. Pero él le dice que él a todos los va a traer. Vamos a ver
Otros versículos que nos indican la importancia de ser levantado. En Juan 3:14 dijo Yeshua: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren el versículo que sigue, que es muy interesante. Nosotros no lo sabemos solito, no unido al texto anterior, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Yeshua está hablando de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Por qué es necesario? Aquí vamos a entender un principio muy importante de por qué tenía que morir. Él, cuando dijo también en Juan 8:28, recuerden, lo hemos leído ya 2 veces, que dice que cuando yo sea levantado, ustedes van a saber quién soy. Entonces, vamos a ver esa revelación del madero, para nosotros poder entender la identidad. Primero, para saber a quién, cómo es que va a atraer a todos. Lo segundo, para saber por qué él se comparó con la serpiente que fue levantada en el desierto. Y lo tercero, él por qué está haciendo la referencia a que él es el Hijo del Hombre. Les voy a poner acá el PowerPoint, aquí a un lado por lo menos, para que vamos viendo esta parte que es muy importante que ustedes la puedan ver allí en este. Nosotros sabemos, vamos a ver esos 3 puntos en orden. Primero, nosotros sabemos que el paleohebreo era el hebreo más antiguo, o sea, al principio solamente era un sistema de símbolos. Cuando nosotros encontramos en el paleohebreo, nosotros vemos que cada una de las letras del alfabeto, acá lo vuelvo a poner, cada una de las letras del alfabeto hebreo, del paleohebreo, están representadas por una figura pictográfica y tiene un significado. Cuando nosotros ponemos el nombre del Padre, Yud, Hei, Bad, Hei, y lo leemos los significados en el paleohebreo, es muy interesante porque la Yod significa en paleohebreo la mano, Hei, he aquí, el Bab, en clavo, y Hei, de nuevo, he aquí. Es decir, que el nombre del Eterno nos estaría hablando de he aquí la mano, he aquí el clavo. Yeshua dijo: cuando yo sea levantado van a saber quién soy. Ya vimos que le pusieron el nombre Yud-Heh-Vah-Heh. Aquí estamos confirmando por segunda vez que Él es el mismo Eterno. Él es la palabra del Eterno en la forma de un hombre, adquiriendo una naturaleza humana que pudiera sacrificarse por nosotros. Porque cuando ustedes ven, he aquí la mano, he aquí el clavo, miren allí la imagen, ustedes lo único que van a reconocer es a Yeshua. Ningún otro hombre en la historia de Israel ha sido traspasado como lo fue Yeshua. Y recuerden, Zacarías les dijo: ¿qué son esas heridas en tus manos? Me le hicieron en la casa de los amigos. Todo es consistente. ¿Cómo podemos nosotros decir que Yeshua no es el Mesías y no es nuestro Cordero de Pesach? Ahora, sigamos adelante. Entonces dice: mira la mano, mira el clavo. Lo mismo que, como les digo, que dice también en Zacarías 12, que dice: verán al que traspasaron. Esto es el nombre del Padre. Pero vamos a ver ahora lo que implica la serpiente de bronce. ¿Por qué con Moisés y por qué con la serpiente de bronce? Como la serpiente no es un animal, nosotros traemos del trasfondo cristiano un rechazo impresionante por la serpiente, entonces decimos: pero ¿por qué se comparó? Pero vamos a entenderlo, porque esto es muy importante para entender por qué murió Yeshua. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Esta palabra es muy importante para entender eso, tenga vida eterna. En número 21.9, y más adelante en número 21, desde el número 5, nosotros vemos que dice, habló el pueblo empieza a murmurar contra el Eterno y contra Moisés. Empieza a murmurar y le dice, pero ¿por qué nos hizo subir de Egipto y nos trajo a este desierto si aquí no hay pan, aquí no hay agua, cuando ya habían ocurrido muchos milagros? Pero recordemos, Israel es un pueblo de dura cerviz. Yo no sé cómo es que se atreven a decir que Isaías 53 es Judá y que nunca ha tenido pecado, cuando nosotros lo conocemos desde el mismo desierto, siempre murmurando, siempre contra el Eterno. Él dice, no hay pan, no hay agua, en nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná. Y entonces, a causa de la murmuración, el Padre mandó entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente. Como consecuencia de la murmuración, es decir, del pecado que había allí, empiezan a salir serpientes que mordían a la gente y la gente moría por esa mordedura. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dice, nosotros hemos pecado, reconocieron que habían pecado por hablar contra el Eterno. Y le dice, ruégale que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró y quitaron. Entonces el Eterno le dijo, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, es decir, sobre un madero, así como Yeshua, pero allá va a poner es una serpiente de bronce. Entonces dice, cualquiera que fuere mordido, que acuérdense, el que fuera mordido por la serpiente iba a morir necesariamente, pero si alguien era mordido por la serpiente y volteaba sus ojos a mirar, elevaba sus ojos para mirar hacia el asta donde estaba elevada esa serpiente, vivirá. Es decir, que la serpiente de bronce sí, era la diferencia entre la vida y la muerte. Mire que no quita las serpientes el Eterno. El Eterno está hablando proféticamente de Yeshua, porque todo aquel que voltea a mirar que está en pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, todo aquel que está en pecado y mira a Yeshua allí levantado, está haciendo el mismo proceso que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Cuando en lugar de morir, ellos alzaban sus ojos a esa serpiente de bronce y ellos vivían. Entonces dice en el 9, Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y vivía. Entonces, volvamos acá a las palabras mismas que tenemos que entender. Yeshua hace referencia a esa serpiente. Ya vemos por qué, porque Yeshua también dijo, si ustedes me voltean a ver a mí, ustedes van a pasar de muerte a vida como pasó en la serpiente de bronce. Pero también entendemos algo allí muy importante. Recuerden que en Deuteronomio 18:15 y 18:18, que aquí vamos a encontrar otro punto muy interesante de la identidad de Yeshua, cuando Yeshua hace referencia a la serpiente de bronce, es porque en Deuteronomio 18 el Eterno dice, voy a levantar un profeta del medio de ti como yo, dice el Eterno. Y en el verso 18, tres versículos después dice, profeta levantaré entre tus hermanos como tú. A decir, que Yeshua iba a ser un profeta como el Eterno y como Moisés. ¿Por qué sabemos que fue como Moisés también? Porque hay muchas similitudes, eso es todo un estudio, pero rápidamente lo vamos a ver. Moisés trajo la Torá, Yeshua trajo, digamos que la renovación de la Torá, el verdadero espíritu de la Torá. Moisés trajo, o el Padre envió a través de Moisés el maná, y Yeshua mismo dijo que él era el maná, el pan del cielo. Moisés sacó a Israel de Egipto, y Yeshua nos va a sacar a nosotros, nos está sacando de todas las naciones para llevarnos en ese segundo éxodo hasta Israel. O sea, él está diciendo, en otras palabras, para el que conoce las escrituras, como en aquel tiempo le estaba diciendo, yo soy ese profeta como Moisés. También yo soy como esa serpiente que levantada en el desierto, que todo el que mirara entonces pasaría de muerte a vida.
Hay algo que es muy interesante. En Segunda de Reyes 18:4 encontramos que esa serpiente de bronce no fue destruida sino hasta el tiempo del rey Ezequías. Y esa serpiente se había vuelto un ídolo. Ellos ya habían hecho, ya empezaron a adorar esa serpiente, que ese no era el plan original. Pero ¿quién fue el que quebró la serpiente de bronce? Fue el rey Ezequías. Les quiero hacer esta acotación porque muy rápido, yo espero que en 1 o 2 semanas vamos a estudiar el increíble y absoluto parecido profético, llamado profético, bueno, de todas las maneras posibles, entre el rey Ezequías y Yeshua. Pero es muy interesante porque la serpiente de bronce vuelve a aparecer es a raíz de Ezequías. Sigamos entonces adelante. Yeshua, entonces, ¿cuál es la parte de su identidad? Yeshua está diciendo que Él es el dador de la vida. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree en mi Padre y escucha mi palabra, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Esto no, es una cosa que nos tiene que hacer pensar. Puede ser posible que un hombre, que si Yeshua fuera un hombre cualquiera tuviera la potestad de pasar a la gente de muerte a vida. Él lo está diciendo precisamente porque él tiene toda la autoridad del Padre recibida como el Hijo del Hombre. Ahora, recordemos que cuando Yeshua habló de la serpiente de bronce, él dijo, inmediatamente lo une con el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo unió al mundo ahora? Porque cualquier persona del mundo, cualquier persona, no importa que no tenga nada que ver con Israel, no importa si es una de las ovejas perdidas o no, si alza sus ojos a Yeshua, entonces recibe también ese don, ese regalo de la vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Ahora, entonces, la serpiente en el desierto podía curar el pecado y la enfermedad de Israel. También Yeshua es el que cura el pecado y la enfermedad cuando nosotros levantamos los ojos a donde Él está levantado. ¿Qué es lo que dice el Salmo 121? Unámoslo cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque ya lo vimos, lo que significan los montes, lo hemos visto en los otros estudios, que es ese monte que se vuelve llanura, ese monte grande, imponente que se vuelve llanura, es el Mesías, pero dice que alzará los ojos al Mesías, así como nosotros levantamos los ojos allí al madero. Ya vimos entonces también la identidad de Yeshua con el nombre. Y vamos a ver otro cuarto punto de la identidad del Mesías. Isaías 52:11 anunció, y esto lo vimos en el estudio de Isaías 53, anuncia, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Claro, nosotros podemos entender estas palabras de otra manera, no necesariamente porque estuviera en un madero, porque nosotros sabemos que el Mesías va a ser prosperado, su generación, ¿quién la contará? Dice el mismo profeta, él va a ser engrandecido, él va a estar muy por encima de Moisés, pero recuerden algo que es muy interesante, ningún ser humano puede ser más grande que Moisés, dice la Torá. Por eso él no es otro ser humano, él es la palabra del Padre hecha hombre, pero él será engrandecido, él será exaltado, porque toda rodilla se doblará, él vendrá a juzgar a las naciones, él vendrá a ponerlas todas bajo sus pies y será puesto muy en alto. Ahora, esta palabra, puesto muy en alto, nosotros la podemos igualar también a la profecía que hay en Isaías 11:12,
donde dice que él será levantado como pendón a las naciones. Él será levantado. Esa imagen de Jesús en el madero ha sido el pendón que ha llamado a las naciones por 2000 años. Y lo levantará, dice Isaías, ¿para qué? Para juntar a los desterrados de Israel y reunir a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Así que fíjense, siempre la profecía nos está diciendo que Yeshua tenía que haber sido puesto en alto, donde nosotros tuviéramos que levantar los ojos. Allí todos levantaron los ojos en aquel día para ver al Mesías allí clavado en ese madero. También lo vimos y también ya lo hemos visto en Cantares 2:4, cuando dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera o su estandarte sobre mí fue amor. Que vimos ahora con la serpiente de Moisés, de tal manera amó Dios al mundo. Ustedes se dan cuenta, todas son escrituras que están perfectamente conectadas. Ninguna se opone, ninguna pone un obstáculo el cumplimiento de toda la profecía. Es que toda la profecía nos confirma. En Juan 3:14, ya lo vimos, entonces nos habla del amor. En Marcos 15:27, también nos da, Marcos 15:27 nos da otra pista de la identidad del Mesías, de la causa de su muerte, de pasarnos de muerte a vida, cuando ponen los 2 testigos, la casa de Israel y la casa de Judá, él muriendo por las 2 casas. Entonces, dice acá, todos los que pasaban y lo veían allí en aquel madero, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribabas el templo y lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Seguían escarneciéndolo como desde el primer momento en que llegó frente a los sacerdotes. Y dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros salvó, ahora que se salve a sí mismo. El Mesías, el Rey de Israel, le gritaban, descienda ahora de la cruz, del madero, para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Todos estaban allí burlándose. Ustedes se imaginan en el cuadro, él en este dolor, su piel desgarrada, todo lo que estaba ocurriendo, pero se tenía que cumplir allí el Salmo 22:7. El Salmo 22:7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Eterno que lo libre él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Increíble, cuántas profecías. Salmo 22:7. Ahora, ese Salmo 22:7 tiene una importancia muy grande, porque dice Marcos 15:33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay muchas personas, y yo he oído 50,000 enseñanzas sobre eso, que porque él tenía el pecado encima, el Padre no podía estar. Todo eso tiene lógica, no es que sea un invento. Todo eso tiene lógica dentro del contexto de que el Padre no puede estar donde hay pecado. Pero cuando nosotros leemos el Salmo 22, que curiosamente comienza con esas palabras, lo que nosotros nos estamos dando cuenta, y ya siguiendo el patrón que Yeshua tiene desde el principio, de hacer referencia a escrituras. Fíjense, Yeshua en este momento tan angustioso, y él en todo momento está diciendo, tal escritura, miren esta escritura, porque se tenía que cumplir esta escritura. O sea, él está diciendo, es la confirmación de lo que estaba anunciado. Entonces, el Salmo 22 comienza con esas palabras que él estaba gritando. O sea que de otra manera, él también estaba diciendo como, lean el Salmo 22 y dense cuenta que soy yo.
porque si nosotros leemos todo el Salmo 22, encontramos cosas muy interesantes. Yo les pido que ustedes lo lean en sus casas porque hoy no tenemos el tiempo de analizarlo todo, pero hoy con la mente ya hebrea del regreso a la casa, de nuestra identidad de Israel, entendemos ese salmo de una manera diferente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de clamor? Dios mío, clamo de día y de noche y no hay para mí reposo, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Clamaron, esperaron en ti nuestros padres, ellos esperaron y los libraste. Clamaron y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y dice Jesús estas palabras, escuchen, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esta es una de las revelaciones más lindas que tiene todo este proceso. Esa palabra gusano en el hebreo, lo voy a colocar acá para que lo vean. La palabra gusano en hebreo es la palabra tolá o tolea. Ustedes me van a disculpar, yo siempre les digo que mi pronunciación puede ser que tenga errores, pero de todas maneras estoy buscando las fuentes hebreas. Esa palabra es cuando Yeshua dice que él es un gusano y no un hombre. Ese gusano es el significado mismo de escarlata. Era una especie de gusano muy, muy usado allí en Israel, porque cuando moría, le salía una tinta roja de un rojo muy, muy intenso, muy intenso. Así que ese tipo de gusano no era un gusano cualquiera, él no estaba diciendo que él era un cualquier gusano, él estaba diciendo un tipo de gusano especial que destilaba una tinta completamente roja que la usaban para teñir y la usaban para muchas cosas, pero tenía algo que era muy interesante y es que esa tinta roja con el tiempo se iba volviendo blanca. Hace mucho tiempo, hace un tiempo, ya no mucho tiempo, pero hace un tiempo, escuché de una predicación de Joseph de Amichab, hablando precisamente de este gusano. Yo no tenía sino la información de que era escarlata y de que allí sacaban la tinta, pero a través de él aprendí algo que me pareció muy interesante. En su enseñanza, él decía que algo que tenía este gusano también muy importante es que cuando el gusano se iba a reproducir, moría, pero moría como explotado. O sea, toda esa tinta salía, pero el gusano moría, pero se reproducía en miles de gusanitos que salían de allí. Cuando yo escuché esta enseñanza en Amichab, les digo que a mí me tocó el corazón, porque de verdad entendí algo que es muy importante. Yeshua murió. ¿Y cuántos? Llevamos 2000 años de reproducirse en miles y miles y miles y miles de creyentes, de toda esta multitud, millones que lo han seguido. Así lo hubiéramos seguido con errores y todo. Pero mire, hasta esa palabra, soy gusano y no hombre, tiene un significado importantísimo. Dice, entonces sigue diciendo Yeshua, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo mismo que gritaban estos sacerdotes allí frente al madero. Lo mismo que hoy están gritando. Pero dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Él fue el que lo colocó allí en el vientre de Miriam. No fue producto de ninguna unión por allá, cuento de hadas entre José y Miriam. Él mismo lo está diciendo, fue el Padre el que lo puso allí. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, abrieron sobre mí su boca como león rapaz. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron.
Esto era lo que Yeshua estaba sintiendo en ese madero. Y él da la pista del texto bíblico a través de sus palabras. ¿Por qué me has abandonado? Si ustedes lo leen todo, es impresionante. Sigue diciendo, me han rodeado perros. ¿Quiénes son los perros? Los gentiles, que recuerda que se les llamaba perros. Me han rodeado perros, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Es una descripción que está haciendo Yeshua. Cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él les está diciendo, lean que todo esto se está cumpliendo en este día. Repartieron, puedo ver todos mis huesos. Entre tanto me miran y me observan. No era lo que estaba ocurriendo. Es impresionante. Si este salmo se hubiera escrito después de la muerte de Yeshua, hubiéramos podido decir, bueno, fue el recuento de lo que hicieron. Pero es que sucedió antes y no había manera de que esto fuera organizado para que se cumpliera tan exactamente. Repartieron entre sí mis vestidos, ya vimos que lo hicieron, y sobre mi ropa echaron suertes. También lo cumplieron. Mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, del poder del perro mi boca. Recuerden, de los paganos, de los gentiles. Sálvame de la boca del león también y de los cuernos de los búfalos. ¿Y qué le dice? Que voy a anunciar tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. ¿Qué fue lo que nos enseñó Yeshua? Y lo dijo él mismo también allí. Yo les he dado a conocer tu nombre, el nombre que había sido escondido por tantos años. Yeshua nos lo dio a conocer, el nombre del Padre. Yud-Heh Vav-Heh. Él vino para darnos a conocer el nombre. Él vino para darnos a conocer la voluntad del Padre. Y dice, los que teméis a Yahweh, alabarle, glorificarle, descendencia de Jacob, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que él clamó a él y él lo oyó. De ti será mi alabanza en la congregación y mis votos pagaré. Comerán los humildes, serán saciados, y termina diciendo, porque del Eterno es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Es que les pido que ustedes después lo lean despacio para que ustedes vean cómo es palabra por palabra lo que estaba ocurriendo en aquel momento y lo que es el ministerio de Yeshua. Ahora, en Marcos 15:36 sucede algo también muy importante que nos dice quién es Yeshua, que nos habla de su identidad. Y fue que cuando empaparon la esponja en vinagre y la pusieron y se la dieron a beber, entonces ellos y dicen que Yeshua bebió el vinagre y después dando a una gran voz expiró. Este hecho del vinagre nos está hablando del ritual de los celos, del ritual de la esposa infiel. Ustedes leen Números 5:19, ustedes se van a dar cuenta cómo era todo este ritual. La mujer que era acusada de infidelidad era traída frente al sacerdote por el esposo y se preparaba se le daba a beber unas aguas que tenían del polvo del templo, y esas aguas, si la mujer era inocente, pues nada le ocurría, pero si la mujer era culpable, se le iba a hinchar su vientre y finalmente la mujer iba a morir. Se recibían maldiciones, el sacerdote escribía las maldiciones en un libro y se borraban con las aguas amargas. Léanse Números 5 para que ustedes vean todo el estudio de lo que eran las aguas amargas. ¿Por qué entonces Yeshua estaba tomando esas aguas amargas? Yeshua estaba tomando esas aguas porque la mujer representa a Israel. La mujer representa a Israel, que es una mujer adúltera, que se fue con otros dioses, que se fue con dioses paganos, que dejó el verdadero mandamiento del Eterno. Si nosotros que somos esa mujer, ese Israel, hubiéramos pasado por ese juicio de los celos, hubiéramos muerto sin duda, todos sin duda, porque la Escritura dice que no hay ni un ser humano que no haya pecado.
Esa es otra razón por la que Yeshua no puede ser un hombre. Entonces dice, si nosotros hubiéramos bebido de esas aguas amargas, nosotros hubiéramos muerto. Pero Yeshua, que nos estaba representando, que tenía sobre sí mismo, por su silencio, nuestro pecado, toma las aguas amargas y murió. ¿Por qué murió? Porque él llevaba el pecado de Israel. Él llevaba el pecado de Israel. Pero dice que las maldiciones, esas aguas, dice, estas aguas que dan maldición, entran en sus entrañas y las maldiciones se borran con las aguas amargas. Por eso es que después nosotros encontramos en palabras de Pablo cuando dice que las maldiciones que venían a nuestra vida como consecuencia del pecado se quedaban ahora borradas allí en el madero. ¿Por qué quedaron borradas las maldiciones? No la Torah, como enseña la iglesia, sino las maldiciones por la desobediencia a la Torah. ¿Por qué quedaron borradas? Porque Yeshua tomó las aguas amargas por nosotros. Recordemos que en el Apocalipsis nos habla de que nuevamente viene la prueba de las aguas amargas. Ahora, entonces, entendiendo todo esto, nosotros nos damos cuenta de todo lo que está pasando y ya para terminar, antes de morir, Yeshua dice las palabras, consumado es. Consumado hace referencia al mismo nombre, Gomer, de la esposa del profeta Oseas, que es esa esposa adúltera que le mandó el Eterno a que Oseas consiguiera, representando también a Israel. Esto no es muy interesante. O sea, cuando él dice consumado es, él está diciendo pagué el precio del pecado de Israel. Pagué ese precio de esa prostituta que tenía que haber bebido esas aguas, de esa adúltera que tenía que haber bebido de las aguas amargas. Esto unido a cada uno de todos los textos anteriores, de los 6 estudios anteriores que tenemos sobre la profecía detrás del Pesaj, nos lleva a que concluyamos con un versículo que termina con una frase que queremos yo le pido al Padre, como les dije al principio, que la deje en nuestros corazones. Marcos 15:38 dice, cuando murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, el Padre mismo es el que rasga ese velo y ya permite la entrada de Yeshua frente a él como el sumo sacerdote para oficiar por nosotros eternamente. Y dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ya sabemos que después lo llevan a la tumba de José de Arimatea para seguir cumpliendo todavía más profecías con que sería enterrado entre los ricos, que José de Arimatea era un hombre muy rico. Pero yo sí quiero que a través de todo esto, cuando nosotros vemos que ese Yeshua en el madero cumple tantas profecías, cumple el nombre del Padre, cumple siendo la serpiente del desierto, el siervo que tenía que ser levantado, ese estandarte que era de amor, o sea, todo lo que hemos visto en este estudio, cumplido tantas pruebas de la identidad de Yeshua que verdaderamente es el Hijo de Dios, que verdaderamente es el Mesías de Israel. Yo sí espero de verdad que este estudio les haya dado a ustedes más herramientas para permanecer firmes. Mire, amigo, una de las cosas que si nosotros no nos fortalecemos en la palabra, nos va a llevar cualquier viento de doctrina. Cualquier viento de doctrina, como lo estamos viendo hoy. Vienen estos antimisioneros, dicen cualquier tontería y la gente sale a correr y todo el mundo retrocede. No, la única manera que nosotros permanecemos es viendo las escrituras. Nadie hubiera podido cumplir. Hay más de 300 profecías mesiánicas cumplidas en Yeshua. Son incontables. Yo he encontrado tantas diferencias en los números, pero es que hay tanta profecía.
todas cumplidas en un solo hombre, en un solo momento, y todas cumplidas con una exactitud milimétrica. Verdaderamente, yo espero que todos podamos decir en esta noche, como dijo el centurión, verdaderamente Yeshua es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, es nuestro Mesías de Israel. Continuamos entonces y para la próxima semana ya terminamos la serie. Ustedes pueden ver el tema de la resurrección que está ya en la página, pero continuamos con otro tema la próxima semana. Vamos a orar y vamos a permitir que el Padre confirme en nuestros corazones esta identidad de Yeshua. Esas palabras puestas sobre su cabeza en el madero, Yud-Het-Vav-Hei, esa es la identidad de nuestro Mesías. El Yud-Het-Vav-Hei, el Elohim de Israel, es un ejad, es una unidad compuesta, y es el Mesías. Recuerden, está presente desde la creación. El Mesías es eterno, el Mesías apareció a Abraham, el Mesías apareció a cada uno de los patriarcas. Él es más grande que todos ellos, y él va a volver otra vez para volver a reunir, ya terminar de reunir a Israel y reinar sobre él para siempre. Padre, yo te doy gracias por esta noche, por todas esas palabra perfecta que tú dejaste allí al alcance de nuestra mano, Padre, porque todo obra en tu voluntad. Lo que tú has querido, Padre, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a conocerla. Haz que esa palabra quede grabada en nuestro corazón con fuego, con la presencia de tu Santo Espíritu, Padre, para que ningún viento de doctrina nos pueda alejar de la verdad. Tú eres la verdad y la vida. Tú eres realmente una palabra viva que se cumple y se cumple para siempre. Padre, guárdanos, bendícenos y permítenos volvernos a reunir en tu nombre en la próxima semana con tu bendición y con tu unción. Miren por un momento la imagen que está para allí para que terminemos. Yeshua es el único mediador entre el Eterno y los hombres. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que nos pasa de muerte a vida. Si ustedes pueden ver bien ese dibujo que hay allí, lo van a entender. Él levantado allí, levantado en ese madero, se establece como ese puente, esa conexión entre la muerte eterna que teníamos por los pecados y la vida eterna que tendremos con Él. Shalom y bendición. Y los espero la próxima semana. Shalom, shalom.